Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. El programa de hoy es bien lindo. Se trata de no llamar sucio lo que Dios ha limpiado. Amén. Pero antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Porque Él nos guía, Él nos ayuda a entender y a caminar en lo que tú tienes para nosotros, porque tu palabra nos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Espíritu Santo, te invitamos que tomes control de este programa, de lo que vamos a enseñar, Señor, y que Espíritu Santo tú bendigas en el nombre de Jesús, y declaramos que toda la honra es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es tan importante que nosotros miremos al mundo, que procesemos al mundo como Dios lo procesa. ¿Cómo mira las cosas Dios? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Qué el Espíritu de Dios está diciéndote a ti y a mí? Amén. En ese momento, cuando conocemos una persona que no es igual a nosotros o que es completamente diferente o que es un pecador. Amén. Dios, tenemos que ver como nosotros miramos a las personas que no conocen al Señor, porque tenemos que tener un fruto en nuestras vidas, un fruto de amor, porque a veces el Señor pone personas en nuestras vidas que tienen necesidades y nos quiere usar como instrumento para bendecir a esa persona. Y entonces tenemos que dejar a un lado nuestros perjuicios, nuestra religiosidad, nuestro espíritu de religiosidad que tenemos, ¿ok? Nuestro favoritismo tal vez hacia ciertas personas que lucen como nosotros, que se visten como nosotros, o que tal vez hasta aún sean del mismo país, amén, o de la misma raza. Todo eso lo tenemos que poner a un lado en el nombre de Jesús y amar a las personas incondicionalmente. Y pediría al Señor que nos muestre, Señor, ¿qué tú quieres que yo implante de ti en esta persona? ¿Cómo tú quieres que yo le ministre? Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Hechos, versículo 11 del 7 al 12. Fíjense, los judíos, que eran bien religiosos, los fariseos, los saduceos, odiaban a los samaritanos, odiaban a los gentiles, al punto de que ni siquiera visitaban a la casa de los gentiles porque las consideraban sucias, inmundas, amén. Entonces, aquí vemos que Pedro, ¿verdad?, aprende una lección grande de Dios, porque y esto se combina con el council que tuvieron en Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos, que se trataba de cómo si tenemos que forzar a los gentiles a seguir la ley, amén, porque nosotros somos salvos por fe, por gracia, no por obras, amén. Entonces el Señor le tenía que mostrar esto a los apóstoles porque ellos eran judíos, ellos tenían que hacer esa transición de la ley a la fe en su comportamiento y ahora estaban teniendo amistad y coinonía con los gentiles. Entonces había un problema, porque antes ellos decían, pero son inmundos, ¿cómo me voy a juntar con ellos? ¿Cómo voy a ir a su casa? Era un choque de culturas, de un choque de religiosidad, amén. Entonces es importante que debemos de estudiar esto. Vamos a ir a Hechos 11, del 7 al 12. El Señor le da una visión al apóstol Pedro, que también su sobrenombre era Simón. Mire lo que dice. Vamos a empezar en el versículo
Vamos a empezar en el versículo 7. No, vamos a empezar en el 3. Fíjense, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que eran religiosos, amén, los judíos, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has entrado a casa de los gentiles que son sucios, que son inmundos y hasta has tenido coinonías con ellos? Mire lo que él les dice, ¿verdad? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. El Señor le da una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Según la ley, ellos no podían comer esta clase de animales. Entonces el Señor le estaba dando una visión que ya él no tenía que eso ya no era el inmundo, que él podía matarlo y que podía comerlo. O sea, que él no tenía que comer kosher, ¿verdad? Fíjense lo que vamos a seguir hablando. En el versículo 8, y dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Que él está diciendo, el Señor, yo he seguido la ley, yo he comido según la ley, Señor. Y mire lo que el Señor le responde. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú sucio, eso es lo que le está diciendo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Cornelio había mandado a estos 3 hombres. Cornelio era un hombre gentil que el Señor le había dado instrucciones, le había mandado un ángel para darle unas instrucciones. Miren lo que pasa. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Gloria a Dios. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el Señor manda a buscar a este hombre judío religioso que entre a la casa de un inmundo para salvarlo. Amén. Entonces ya no podemos llamar a lo que Dios salva, a lo inmundo, sucio, porque Dios vino por los pecadores. Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, a redimirlo, a limpiarlo, a regenerarnos, como lo hizo por usted y por mí algún día, en el nombre de Jesús. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo cae sobre estos hombres que no son religiosos, amén. Eso está tremendo, hermano. Yo me gozo cuando Dios limpia algo, Él lo bendice, porque Dios mira el corazón. Lo que nos contamina a nosotros, hermanos, no es lo que comemos, es lo que está en nuestro corazón. Vamos a ir a Marcos 7,
del 18 al 23, amén, porque eso lo dice la palabra, no lo dice la hermana Marisol, amén, gloria a Dios. Vamos a ir allá, Marcos, gloria a Dios. El Señor es tan lindo, yo me gozo porque su palabra es tan explícita, nos enseña tantos, hermanos, nos da como un mapa, amén, para que nosotros estemos bendecidos y somos instrumentos de bendición para otras personas. Marcos 7 del 18 al 23, ¿verdad? Mire lo que dice. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, sin sabiduría. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Verdad? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. ¡Wow! Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde? Del corazón. Lo que nos contamina es lo que está en el corazón, amén. Tenemos que entender eso, no por obras, no porque lo que dejemos de comer o de vestir, es lo que está en el corazón. Esto no es por obras que tenemos salvación, sino por fe en Cristo Jesús, por su gracia maravillosa. Vamos a ir otra vez a Hechos, capítulo 15, a una parte muy interesante. ¿Verdad? Los apóstoles que eran judíos, ahora estaban siendo llamados a proclamar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces había un encuentro en cultura, porque ellos antes habían sido, Abraham había habido salvo por fe, Hebreos 11 lo dice, pero tenían toda la ley mosaica que tenían que seguir, entonces ahora entraban en un nuevo pacto, que era por fe, no por obras, amén. Entonces ellos no entendían qué hacer, entonces hubo el concilio de Jerusalén, amén. Y fíjese lo que pasa aquí, y aquí Pedro hace referencia a lo que pasó en Hechos 11 que les acabo de leer, amén. Entonces Hechos 15 del 7 al 12, amén, gloria a Dios. Fíjese. Y después de mucha discusión entre los religiosos, no, porque tenemos que hacer esto así, tenemos que hacer esto así, asado, ¿verdad? Los que están en la religiosidad, y eso lo tenemos hoy en la iglesia también, amén. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estaba hablando de la visión que él tuvo en la casa de y lo que pasó con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice, Dios, que conoce los corazones, le dio lo mismo que a nosotros, los religiosos, amén. Y que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones al punto que fueron llenos por el Espíritu Santo, como ya leímos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, que es la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, hemos podido cumplir, ¿verdad? Antes
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aleluya. Entonces ellos dicen, nosotros somos salvos por gracia, porque la ley no nos pudo salvar. Gloria a Dios. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Porque la gran comisión es ir y predicar en el Evangelio en Judea, Samaria y en todas las naciones. Y que el Señor lo confirmaba con señales, prodigios y milagros. Amén. Entonces, hermano, eso está tremendo. No podemos hacer acepción de persona. No podemos juzgar. Tenemos que ser abiertos en el Señor para poder predicar y alcanzar las vidas y hablarle de Cristo. Amén. Eso está lindo. Yo me gozo. Amén. ¿Verdad? Tenemos que caminar en amor, dejar nuestros prejuicios, nuestros racismos a un lado, nuestras percepciones culturales, amén, a un lado, amén, en el nombre de Jesús, y amar a todas las personas. No podemos hacer acepción de personas. Eso es tan importante porque nosotros representamos a Cristo, somos embajadores de Cristo y Él vino a salvarnos, a juzgar al mundo y nosotros tenemos que ser igual que Él, de ser instrumentos de salvación, de bendición, de sanidad, para decirle, mira, Cristo te ama, amén. Vamos a ir a Santiago 2, del 1 al 12, y esto está tremendo, amén. Eso está lindo, yo me gozo, amén, dice. Esta es una amonestación contra la parcialidad. Cuando nosotros juzgamos a una persona y decimos, ese no es digno, o no se viste igual que nosotros, por lo tanto no puede venir a mi iglesia, o todas esas cosas, esos racismos, todas esas cosas que tenemos que quitárnoslas, hermanos, amén. Gloria a Dios. No podemos tener racismo ni favoritismo. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Amén. Vamos a ir aquí, fíjense. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿verdad? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Estás haciendo qué? Distinción de personas. Pastor, hermano, usted trata a la gente que de buena situación económica en su iglesia mejor que los pobres. Usted acepta los cambios o las sugerencias de los ricos de su iglesia y no de los pobres. No puede hacer eso, el Señor no le agrada. No, eso no podemos hacerlo ni usted ni yo. Amén, gloria a Dios. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman? Entonces los últimos serán los primeros. El Señor voltea la cosa, ¿verdad? Dice, pero nosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre de que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si juzgamos, cometemos pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que quedare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros vamos a ser juzgados por libertad, pero en la misma medida que juzguemos, el Señor nos va a juzgar a nosotros. La ley de Dios, la ley de Cristo es bendecir a nuestros enemigos y dar nuestra otra cachete, ¿verdad? Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, tenemos que amar. Mire, déjenme darle un ejemplo. Saúl de Tarsos, él fue el que instigó que mataran a Stephen. Y a él le pusieron su toga en sus pies. Pero viene el Espíritu Santo y lo encuentra en el camino a Damasco. Le abre los ojos. Él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. El Señor lo limpia. Imagínense, los hermanos de la iglesia, este hombre que perseguía a los cristianos, ahora dice que es salvo. ¡Wow! No podemos juzgarlo, porque ese mismo instrumento, ese hombre que era inicuo, que perseguía a los cristianos, Dios lo salva, lo llena con su Espíritu Santo, lo llama a predicar el Evangelio con milagros y señales y prodigios. Lo hizo un gran escritor de la palabra de Dios, escribió las epístolas de la prisión, el libro de Romanos, tantos libros, tremenda bendición, y después lo usa para que el Evangelio sea esparcido a los gentiles. Aquel hombre, amén. Lo que Dios limpia, nosotros no lo podemos llamar sucio, amén. No podemos ser parciales, ni tener favoritismo, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque cuando tú tocas las vidas, Señor, tú las verdaderamente las limpias, las restauras, los haces nuevos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ver a las personas con los ojos tuyos, ojos llenos de amor y de misericordia, Señor. Señor, ser instrumentos de tu amor, de tu amor, Señor, de tu amor para ayudarlos, Señor, para decirle, Cristo te ama y Él quiere ser tu Salvador, y por medio de Él pueden ser salvos tú y tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a romper con el favoritismo, con el racismo, con todas esas cosas que dividen y no unen. Gracias, Señor, que tú nos ayudas a no ser parciales, a no preferir a personas por su estatus social, por su profesión, por de donde sean, sino a tratar todos iguales, Señor, con el amor de Cristo, con tu misericordia. Señor, te damos gracias por eso, Señor, y lo declaramos en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le quiero invitar que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Se llama shalomshalom.org. Ahí hay programas en español y yo le quiero invitar que usted se suscriba y me escriba y me dé su teléfono y yo lo llamo, amén. Y la llamo y oro por usted. Y es de gran bendición enseñar la palabra todas las semanas porque yo aprendo cosas nuevas y el Espíritu Santo me redarguye y me enseña. Hermano, cuando usted oiga estas enseñanzas, examínese y pídale al Señor que le ayude a caminar en la verdad que revela la palabra. Dios le bendiga y acuérdese, no llame sucio lo que Dios ha limpiado. Este ha sido su programa, Levantando Déboras, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer, un programa del Ministerio Shalom Shalom en español. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Bendiciones.